8 de la mañana y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con ayuda de doña Carmen Carbonell. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Comenzamos el repaso a las noticias a esta hora de la mañana hablándoles de las elecciones catalanas que se celebran el domingo 12 de mayo. Esquerra Republicana teme un mal resultado y avanza que si no obtienen una buena posición puede haber una fractura interna. Según publica El Confidencial, los republicanos, eclipsados por Sánchez y Puigdemont, se mueven en la bipolaridad. Tras las elecciones deberán decidir si continúan con su proyecto independentista o cambian a lo que llaman una vía más posibilista, más flexible, que es la que le está yendo bien a su competidor más directo, a Junts, el partido de Puigdemont. Los dos partidos independentistas tienen el mismo electorado, que es el que quiere que Cataluña se separe de España. Según las últimas encuestas, podría ocurrir que Esquerra Republicana quedara en tercera posición en el mejor de los supuestos. En ese caso, es difícil que Salvador Illa se decante por un frente independentista, entre otras cosas porque no llegarían los votos de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP para una mayoría absoluta. Además, Salvador Illa ya ha dicho que no pactará con Sumar. Los socialistas no cuentan con los comunes para hacer otro tripartito, solo plantean una posibilidad, un acuerdo de coalición o que Esquerra Republicana permita la investidura de Salvador Illa si dan los números, pero no tienen pensado incluirlos en el gobierno. Bueno, ¿qué dice el PSC que no tienen pensados incluirlos en el gobierno? Vamos a tener la voz de RC en el gobierno de Cataluña, si es que Illa consigue los números para ser investido. No se crean que la cosa está muy clara, porque tiene Illa en torno a 40 escaños, dicen las encuestas. RC podría quedarse en unos 26, ya son 66. Más 4 que tienen los de la órbita podemoide, llámense como se llamen, pues ya te pones en 70. Oiga, que la mayoría está en 68. Como se descuiden un poquitito, no les dan los números. Y en esta última semana de campaña les auguro que va a haber movimientos importantes, porque estamos viendo en las últimas elecciones, en casi toda España, que la última semana de campaña empieza a mover indecisos, gente que hasta ese momento no tenía muy claro y que de repente, ¡pum!, se va a una corriente o a otra. Y en estos momentos, corrientes en ascenso, pues solamente hay 3, que son Junts, PP y Vox. Ojo, y una cuarta que no se sabe si entra en el Parlamento o no, pero que está haciendo cada vez más ruido, que es la alcaldesa de Ripoll, una señora que se apellida Orriols. Antes me ha mandado don Esteban a través de Twitter: oiga, que ha tenido usted un lapsus, ha dicho la alcaldesa de Orriols. Orriols es el apellido. Cierto, don Esteban, he tenido un lapsus absoluto. Es alcaldesa de Ripoll y ella se llama Orriols. Gracias por decírmelo para poder corregirlo. Bueno, vamos a ver qué sucede en esta última semana. Están moviéndose los escaños a bastante velocidad y, ojo, no necesariamente de forma beneficiosa para Sánchez. La jugada de Sánchez parece que impulsó un poquito al alza al PSC, pero que se está desinflando otra vez. Y además, dada la contestación cada vez mayor, interna e internacional a Sánchez, pues es previsible que se siga desinflando de aquí al domingo. En cualquier caso, las urnas las carga el diablo y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero, bueno, que RC esté tan preocupada como por allá filtrar que, bueno, quizá el resultado no sea demasiado bueno, pues no parece que apunte muy bien para los de Junqueras. Estoy desolado. Imaginen que RC estalla por los aires. ¿Qué hacemos sin Gabriel Rufián aquí? Ya es casi como el oso y el madroño. Dijo que se iba a ir en 18 meses y es eterno. La ermita del Santo y Gabriel Rufián, los dos edificios históricos más antiguos, yo creo, aquí en Madrid. En fin.
Hablamos ahora de elecciones, pero en este caso en Inglaterra el revés a los conservadores en las elecciones locales abre el camino a los laboristas en las generales. Los conservadores pierden más de 1.000 concejalías en la que se considera la antesala de las elecciones generales, porque es la mayor cita con las urnas de la ciudadanía y sirve tradicionalmente para tomar el pulso a la población. Según los datos de la BBC, los laboristas obtienen 2.654 concejalías, 500 más de las que ocupaban hasta ahora. Los conservadores 2.272, pierden más de 1.000, y los liberaldemócratas en tercer puesto ganan 1.602, 414 más. El Partido Verde también obtiene buenos resultados, aunque más modestos, y suma 477 concejalías, 240 más de las que ya tenía. Con los resultados en la mano, el líder del principal grupo de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha asegurado que su formación está en el camino de una mayoría laborista en las próximas elecciones generales. Estos comicios se consideran como un referéndum para el primer ministro Rishi Sunak, que asumió el cargo en octubre tras las dimisiones de Liz Truss, pero también evaluaban la gestión del Partido Conservador y sus políticas económicas. Ojito a lo que está pasando en Inglaterra, porque están empezando a calcar patrones que ya hemos vivido en otros países de Europa. El Partido Conservador se está hundiendo y además corre peligro de saltar por los aires. Rishi Sunak pues es un líder que no ha sabido imprimir al Partido Conservador un nuevo impulso y acaba de perder pues como la mitad de las concejalías que tenía en juego en estas elecciones. Vamos, ha sido un cataclismo. ¿Y a dónde se van esos concejales que pierde? Pues más o menos la mitad se han ido hacia el Partido Laborista, pero ojo, porque es que por el otro lado le están creciendo los enanos del soberanismo a Rishi Sunak, al Partido Conservador británico. Quienes han subido en estas elecciones son el Partido de la Reforma del Reino Unido, es decir, los que eran antes el partido del Brexit, es decir, Nigel Farage, que tiene una subida importante de concejales. Y ojo que está saliendo otro partido, que en las noticias hemos dicho Partido Verde, pero que en realidad no es un partido ecologista, es lo que es un partido pues de agricultores. Es decir, al estilo del BBB belga, al estilo de partidos en Polonia. Europa está cada vez más sembrada de partidos que están surgiendo como contestación a la Agenda 2030 y a todas las mamarrachadas del cambio climático y gente que dice, oiga, dejen de empobrecernos. Sobre todo, dejen de empobrecernos para favorecer a China. Y los partidos conservadores en toda Europa están cediendo paso a los partidos soberanistas. En Francia ya no existe partido conservador apenas. En Holanda acaba de sufrir un varapalo enorme y surge un partido soberanista. En Italia ya gobierna el soberanismo. En Alemania la AfD se está comiendo a los cristianodemócratas. Toda Europa es en estos momentos una ola de renovación. Una ola de hasta aquí hemos llegado. Estamos hartos de burócratas al servicio, consciente o inconscientemente, de China. Queremos volver a ser ricos. Estamos en el siglo XXI. Deberíamos poder estar viviendo mejor que nuestros padres y estáis haciendo que vivamos peor. Así que os vamos a jubilar. En el Reino Unido, pues ayer, nuevo aldabonazo en ese sentido. Vamos a jubilar a todos los partidos conservadores que se han alineado con los intentos de la izquierda por destruir nuestra economía, nuestro modo de vida.
Nuevas y polémicas declaraciones del presidente norteamericano en clave internacional. Joe Biden dice que Japón, un aliado histórico de Estados Unidos, es un país xenófobo junto con la India, Rusia y China. Lo dijo durante un evento de recaudación de fondos en Washington apenas unas semanas después de que el presidente demócrata elogiara el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Japón. La transcripción se difundió a través de una nota de prensa oficial que publicó la Casa Blanca, tras las cuales las declaraciones del presidente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, intentó sin éxito reconducir la polémica por esos comentarios a los medios de comunicación. Actualmente la inmigración es uno de los principales focos de las críticas de la gestión de Biden debido a la crisis fronteriza que azota al país desde que prácticamente inició su mandato. Curiosas estas declaraciones de Biden, porque no es que se le escapara en uno de esos episodios que indican que mentalmente no está muy en sus cabales. No, se trata de unas palabras, parece que dichas a propósito, y de hecho la Casa Blanca se encargó de difundir el discurso donde aparecía esa frase polémica donde insulta a Japón. ¿Por qué hace esto el Partido Demócrata? ¿Por qué hace esto Biden? ¿Por qué no ha salido a la Casa Blanca a dar unas explicaciones de no, se equivocó, quería decir, yo qué sé, China? No. ¿Qué interés tiene Biden en estos momentos en insultar a Japón? Pues la verdad es que se me escapa, pero realmente ha sido recibido en Japón como un insulto y con razón. Llamar a Japón país xenófobo, pues hombre, independientemente de si es cierto o no es cierto, pues no parece como muy razonable insultar a tu aliado, ¿no? Porque Japón es un aliado estratégico de Estados Unidos para contener a China. O eso creíamos. Confieso que tengo curiosidad por saber qué hay detrás de esta noticia, porque es un poco rara. No parece la simple metedura de pata de Biden, que otras veces dice unas cosas enormemente peculiares, pero simplemente porque se le va la olla. No, en este caso parece que es algo meditado. Y no entiendo a qué viene. Si lo logro averiguar, prometo decírselo a ustedes el lunes o el martes. Como noticia, desde luego, resulta sorprendente. Por cierto, se ha publicado ayer un informe de 800 páginas elaborado por el Congreso de los Estados Unidos detallando todas las actividades de censura de las redes sociales efectuadas por el gobierno Biden, detallando todas las actividades de censura puestas en marcha por YouTube, por Twitter, por Facebook, por orden del gobierno Biden. Muy interesante, lo acaba de redifundir hace poco Elon Musk a través de Twitter. Todos estos ataques a la prensa por parte de Sánchez no son una cosa excesivamente rara dentro del mundo progre. Los progres odian la libertad de información, porque como defienden cosas absolutamente peregrinas e inmorales, como se dedican a depredar el poder, a saquear los presupuestos, a colocar a infinidad de amigos en todas partes, les molesta la prensa libre. Aquí, en Estados Unidos, en Venezuela y en cualquier sitio donde tocan poder. La democracia es incompatible con la progresía. Con la progresía, no con la izquierda. Se puede ser de izquierda y demócrata. Progre y demócrata es un oxímoron. Casi la mitad de los manifestantes arrestados en los campus de la Universidad de Columbia y el City College durante las violentas manifestaciones anti-israelíes no eran estudiantes. De los 282 manifestantes arrastrados durante la gran operación de la policía de Nueva York, 134 de ellos no tenían ninguna afiliación con las escuelas, según ha confirmado el comisario de policía Edward Caban. Además, el alcalde Eric Adams advirtió de que los agitadores externos estaban radicalizando a los jóvenes
agresiones en las protestas antisemitas, por lo que pidió moderación a la ciudadanía. También señaló que los radicales anti-israelíes incluso estaban entrenando a estudiantes en tácticas de protestas ilegales, muchas de las cuales terminaron convirtiéndose en conductas violentas. Bueno, impresionante lo que ha pasado en Estados Unidos. Impresionante por muchas cosas distintas. Vamos con lo superficial, lo primero. No sé si han visto ustedes el vídeo de cómo ha quedado el campus de esa universidad californiana después de que la policía desalojara a todos los antisemitas allí acampados. Bueno, vamos, además de antisemitas, son unos perfectos cerdos. O sea, han dejado aquello que parece, no sé, que se hubiera celebrado una fiesta, orgía de 40 días donde hubieran hecho de todo, comido de todo y arrojado todo tipo de basura. Vaya porquería. Les recomiendo que busquen el vídeo, lo tienen en mi timeline y lo vean porque es impresionante. Antisemitas y guarros. Eso, digamos, es el análisis superficial. Interesante el dato de que de los arrestados, 280 y pico arrestados, 130 y tantos no eran estudiantes. Es decir, se hace una acampada en la Universidad de Columbia, que se supone que son estudiantes a favor de Palestina. En realidad la cuestión son unos antisemitas del libro, unos manifestantes antijudíos que simplemente enarbolan la bandera de la causa palestina para encubrir su vocación marcadamente nazi. Pero además es que no eran estudiantes. Resulta que la mitad de los que estaban ahí no tenían ningún tipo de relación con la universidad. Simplemente son activistas. Activistas que tratan de mover a los estudiantes universitarios en favor de su causa. Afortunadamente les ha salido mal. Al final, la opinión pública estadounidense está muy mayoritariamente a favor de que Israel se defienda de los ataques salvajes que sufrió el 7 de octubre y de que ya está bien de grupos terroristas capaces de llegar a esos niveles de barbarie. Con lo cual, pues los antisemitas de la extrema izquierda americana intentan recurrir a las tácticas de ocupación, de guerra callejera, pero no consiguen alterar el panorama. Y al final las autoridades en todo el país están tomando, con el apoyo de republicanos y demócratas, medidas para echar a toda esta gentuza de los campus universitarios. Ojo, que aquí en España he leído esta noche que parece ser que en Valencia algunos quieren hacer algo similar, una acampada antisemita. Vamos a ver qué sucede aquí en España. En Estados Unidos, desde luego, se les ha acabado el tiempo de hacer el bobo en las universidades. Un policía británico se declara culpable después de que le imputaran un delito de terrorismo por compartir una imagen de apoyo a los terroristas de Hamás en comunicaciones realizadas a través de su teléfono móvil. El agente de policía ha sido identificado como Mohamed Adil y ha violado el artículo 13 de la legislación británica que prohíbe difundir imágenes de apoyo a organizaciones ilícitas. Adil ha admitido haber compartido 2 imágenes en apoyo al grupo terrorista de Hamás en WhatsApp 3 semanas después precisamente de que Hamás irrumpiera en Israel en el kibutz el 7 de octubre. En uno de los mensajes publicados el pasado 31 de octubre se puede leer: este es el momento para que el pueblo palestino se levante, enderece el camino y establezca un Estado palestino independiente. 3 semanas después de los ataques del 7 de octubre. Yo pregunto, ¿qué tipo de persona hay que ser para poner mensajes de apoyo a Hamás 3 semanas después de que la gente de Hamás entrara en Israel, asesinara a más de 1000 personas, violara, descuartizara, torturara, quemara vivas a mujeres y a niños y a hombres y a ancianos? Después de que secuestrara a más de 200 personas,
¿Qué tipo de persona hay que ser para apoyar la barbarie? Lo he comentado otras veces en estos micrófonos. La barbarie tiene muchas formas, pero hay formas y formas. Ejemplo, pues un terrorista es muy asqueroso, pero para lanzar una bomba, para lanzar un misil, para hacer detonar a distancia una bomba, hace falta ser de una determinada pasta, y para hacer lo que se hizo el 7 de octubre hace falta ser muchísimo peor. ¿Por qué? Pues porque al final, si tú haces daño, pero esa distancia no es algo personal que tú hagas con tu mano, sino que, bueno, aprietas un botón, mueren ahí 300 personas, pero no las has visto, no... Eso hace falta ser muy malo. Pero ya, para entrar en un sitio, agarrar a una mujer, violarla, torturarla, descuartizarla o quemarla viva, es decir, para hacerlo ya cara a cara, para eso hay que ser ya la escoria de la humanidad. Para eso tienes que haber perdido todo rastro de humanidad que tuvieras dentro. Y yo pregunto, ¿de qué pasta tienes que ser para 3 semanas después de la barbarie inhumana del 7 de octubre en Israel, para que alguien ponga mensajes de apoyo a Hamás? Para que alguien diga, no me importa lo inhumano, lo animal, lo brutal de lo que hayan hecho, me da igual, está bien. Oiga, ¿qué causa justifica violar mujeres? ¿Qué causa justifica descuartizarlas, torturarlas, quemar vivas a familias enteras? ¿De verdad que considera usted que hay alguna causa, la que sea, que justifica eso? Pues oiga, usted merece tratamiento psicológico, ¿eh? Tratamiento psicológico en algún centro penitenciario, porque es usted un peligro para los demás. Si usted cree que alguna causa, cualquiera, justifica la barbaridad inhumana del 7 de octubre, es usted, pues alguien a quien, en fin, habría que proporcionar ayuda profesional. Está usted fatal. En fin, un policía pues se ha declarado culpable después de que salieran todas las cosas que había publicado y por tanto tendrá que enfrentarse a las penas correspondientes. La pregunta que deja esto es: ¿cuánta más gente de este tipo está infiltrada en nuestras administraciones? ¿Cuántos más policías, funcionarios, maestros en el Reino Unido, en Francia, en España tienen este tipo de mentalidad que es capaz de justificar incluso la barbarie cara a cara que se produjo el 7 de octubre? Porque esa gente debería ser identificada y, por supuesto, purgada. No puede haber en las fuerzas de seguridad alguien así. No puede haber en puestos docentes alguien así. No puede haber en puestos de la administración alguien así. Esa gente lo que tiene es que recibir ayuda profesional y quizá estar en la cárcel, pero desde luego no estar viviendo de nuestros impuestos. Continuamos con la información internacional. Atención a lo que está pasando en Venezuela, donde el fiscal general Tarek William Saab ha anunciado que solicitará órdenes de captura y de extradición contra los dirigentes de los partidos opositores Voluntad Popular, que es Leopoldo López, y de Primero Justicia, que es Julio Borges, en el marco de la supuesta trama de corrupción en la empresa estatal de petróleos de Venezuela. Tras estas detenciones y la evidencia aportada por los testigos protegidos, quedó claro que más allá de la intención de enriquecerse mediante la corrupción, había la intencionalidad de implosionar la economía nacional. El plan era destruir nuestra moneda, como lo hemos dicho muchas veces, presionando el alza del valor del dólar paralelo y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Estado. Así lo anunciaba el fiscal general de Venezuela en medio de una rueda de prensa televisada, donde confirmaba que la orden de captura surge tras la confesión de un testaferro del exministro de Petróleo involucrado en la trama. Según Tarek, ya hay más de 67 detenidos en esta investigación. O sea, los ladrones, asesinos,
torturadores del chavismo venezolano resulta que han tenido algún problemilla interno. Había alguno que debía de ser más ladrón que los otros o que no repartió adecuadamente, que es el anterior ministro encargado del petróleo. Y entonces le han purgado. Le detuvieron, patatín patatán. Vamos, para que estos ladrones le acusen al otro de ladrón, no sé, ya tiene que ser la monda. O a lo mejor no, o a lo mejor no era más ladrón que los otros y simplemente se permitió en algún círculo íntimo hacer alguna crítica al gobierno venezolano o alguna petición de apertura política, yo qué sé. En este tipo de regímenes torturadores y asesinos, evidentemente no nos vamos a creer lo que el régimen dice sin más. Si de repente hacen una purga interna, pues puede ser por cuestiones de corrupción o puede no serlo. Pero bueno, el caso es que han dicho que era por cuestiones de corrupción, que es que estaba saqueando los petróleos de Venezuela, que el chavismo ha arruinado. Y entonces ahora dicen, ¿y cómo aprovechamos la jugada? Y entonces dicen, un testigo protegido ha dicho que estaban también implicados miembros de la oposición venezolana. Toma ya, miembros de la oposición venezolana. Vamos, que cogen, aprovechan el asunto, sacan un testigo protegido, que no sabemos quién es, porque es protegido. Y entonces pretenden pues redirigir la jugada contra la oposición. No es que los chavistas sean ladrones, no, sería la oposición malvada la que habría logrado corromper a un chavista. Es asqueroso. Un testigo protegido en un país donde los asesinatos por parte del régimen, los asesinatos políticos, se cuentan por decenas de miles. En un país donde el régimen envía matones paramilitares a disolver a tiros las protestas de la oposición. En un país denunciado por todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos por sus inhumanas torturas a disidentes y opositores. En ese país, nos dice el régimen, que tiene un testigo protegido que asegura que... Pues yo tengo otro testigo protegido que me dice que lo que sois es unos asesinos, unos torturadores y además inmensamente ladrones. Venezuela es el país con más reservas de petróleo del mundo y lo habéis sumido en la miseria y millones de venezolanos han tenido que huir del país. Espero que acabéis todos en la cárcel después de pasar por el Tribunal Penal Internacional.